la Sociedad de Teología. Ha sido decano de la Facultad de Teología de Villa Devoto, presidente de la Sociedad de Teología, entre otros cargos que tienen de servicio eclesial. Y le pedimos que nos hablara del Evangelii Gaudium porque apenas salió el documento, se ha dedicado a reflexionar sobre el pensamiento de Francisco y específicamente a exponer en diversos escenarios la exhortación Evangelii Gaudium. Así que, Carlos, te agradecemos por eso entre nosotros acá. Muchas gracias por haber aceptado compartir esto con nosotros. La reacción va a ser de dos perspectivas que nos parecieron que era importante que estuvieran. Una, la mirada sobre el Evangelii Gaudium de un teólogo europeo, y entonces le pedimos a Ángel que él recibiera la reacción de Carlos y nos pusiera el diálogo en perspectiva. Tampoco lo voy a presentar a Ángel, que ya lo hemos hecho. Y la segunda reacción es la de Enrique Bianchi, del cual sí quiero decir dos palabras, que va a ser la recepción más latinoamericana del documento. Él es licenciado en Teología con especialización en dogmática, y su tesis después él la preparó como un libro y salió con el título Pobres en este mundo, ricos en la fe. Él ha estudiado mucho el pensamiento de Tello. De hecho, participa en la Fundación Saracho, que fue fundada por Rafael Tello para dar a conocer, para acompañar, para motivar a la cultura popular. Y trabaja desde hace algunos años en la edición de los textos del Padre Tello. Por eso quisimos invitarte, Quique, para que compartieras tu trabajo acá, haciendo una recepción a la propuesta de Carlos. También gracias por haber aceptado. Carlos. Muchas gracias, José, y a toda la comisión por la invitación en esta querida Sociedad Argentina de Teología. Con Josefina comenzamos a participar en 1980, cuando se empezaba a organizar las actas, y desde entonces estamos, pues estoy como un hermano entre los hermanos. Es la primera vez que hablo en una ponencia, en las actas así completas. La única vez fue en 1989 sobre eclesiología, luego fue un panel sobre informes. Así que gracias por la invitación y también a compartir el diálogo con Ángel y Quique. El título, La caridad y la alegría, podría llamarse también la ternura y la alegría, dado que la caridad tiene muchos aspectos. Insistiré en la ternura de la misericordia. Líneas de la exhortación Evangelii Gaudium, estas dos, dentro de otra gran línea que indicaré, en el pontificado reformador y misionero de Francisco. Para guiarse en estos 45 minutos, tienen una guía de 2 páginas que tiene introducción, esquema y texto. ¿Lo tienen todos? Si alguno no lo tiene, pídalo. Levanten la mano para que Omar se lo dé. ¿Lo tienen todos? Bien, nos concentramos en la hojita un segundo. La introducción enseguida la digo. Luego un esquema en 5 puntos. El más breve va a ser el primero. Y luego tienen síntesis y texto siguiendo el esquema, los 5 puntos. Y donde dice 1.9, 1.2, 2.4. No voy a citar Evangelii Gaudium por números, porque sería llenar de cita la exposición. Trataré de deletrear el texto. Sino voy a indicar 3, 2, 4, quiere decir lo que está ahí. El título 2,
seguida Pablo pasará algunas páginas de ese Power, que es un instrumento al cual no estoy acostumbrado, pero permite ver más ampliamente en pantalla lo que está en letra chica en el texto. Solamente algunos textos estarán allí, los indicaré. La introducción digo tres cosas. La elección de Francisco, primero obispo de Roma y Papa venido del fin del mundo de la América Latina, muestra que el viento de Dios sopla con fuerza en y desde el sur. Y si hablamos de Argentina, desde el sur del sur. Y la novedad de su ministerio petrino se expresa de muchas formas, diríamos en obras y palabras intrínsecamente ligadas en el ministerio cotidiano, en acontecimientos históricos como la Jornada de Juventud en Brasil o la visita a Tierra Santa, y en una diversidad de textos de su magisterio, sobre todo esta exhortación que condensa su pensamiento pastoral. Lo segundo es que creo que este pontificado hunde sus raíces, por un lado, en la figura singular de Jorge Mario Bergoglio, con todo lo que él es, pero al mismo tiempo en su arraigo en la Iglesia de América Latina, particularmente en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño de Aparecida, y también en su compenetración con distintos elementos de la teología argentina postconciliar, incipiente y promisoria. Se lo conoce mejor a él si se lo conoce a él, se lo conoce mejor a él si se conoce la tradición pastoral latinoamericana, si se conoce la reflexión teológica argentina contemporánea en alguno de sus aspectos. Lo tercero es ya en el tema, ahí en la nota 1, verán que he tenido que dedicar por pedido, Francisco nos trae más trabajo a todos, en presentaciones de conjunto o en análisis particulares de temas de esta exhortación. Destaco dos en revistas españolas: sobre los pobres en el corazón de Dios, en la revista Corintios 13, Ángeles conoce muy bien, de Cáritas Española, o sobre la piedad popular, nada menos que en la revista litúrgica Fase, donde aportamos una mirada distinta a la reflexión de ese gran centro de teología y pastoral litúrgica. Pero el trabajo más de conjunto me lo pidió José Carlos para la revista Teología y todavía no se editó, es el que está al final de la nota 1. De eso tomo y desarrollo solo dos aspectos: la alegría y el amor de misericordia y ternura, tomando como eje la conversión misionera, de modo tal que tienen el esquema un número introductorio. El número introductorio no es leer el texto de la exhortación, es leer el texto del pontificado. Las acciones, diríamos con Ricker, son como un texto. Hay que saber leer, lo que no es fácil. Pero acá lo puedo hacer solamente de modo propedéutico e introductorio. Me gustaría hacerlo, pero no hay tiempo. Y luego me concentro en la exhortación a partir del número 2 con indicaciones generales, y vienen los tres temas, 3, 4 y 5, alegría, conversión misionera, amor, de misericordia y ternura. El primer punto, cuando hablo fuera de América Latina, digo Francisco, ícono pastoral de la Iglesia latinoamericana. Aquí prefiero decir Francisco de la periferia del orbe al corazón de la urbe, para que tomamos conciencia de algo que se está dando y que tenemos que tratar de captar en la medida que podemos, porque la Iglesia latinoamericana vive un momento especial porque ha dado el primer sucesor de Pedro a la católica, que tiene a su modo rasgos del rostro latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia. Y no es fácil leer los procesos en curso. Muchos saben que yo me identifico más con Lonergan que con otros grandes teólogos contemporáneos.
contemporáneos, incluso que con Baltasar y con Rana, y la conciencia histórica de Lonergan, que nos ayuda a leer los signos de los tiempos. Dice Lonergan que en el pasado no hay que ver solo lo que pasó, sino cómo se estaba gestando el presente, y que al leer el presente no hay que leer solo lo que está pasando, sino cómo se está gestando el futuro. A mí me interesa eso, cómo en el presente se está gestando el futuro de Dios en nosotros, o bien la transformación misionera de la Iglesia Católica. En ese punto 3.1, ya ahí solamente voy a indicar lo que tiene 9 y 12, pero les digo cuál es el pensamiento general. Voy indicando, no hace falta tocar eso. Bueno, dejarlo donde está, no llegué todavía. El pensamiento general es este. En el texto que tienen los dos rectores hoy, presentando rasgos de la Iglesia latinoamericana, no lo tienen rasgos, y en qué medida Francisco, más allá de hermenéuticas subjetivas que a mí nunca me han interesado, me interesan las hermenéuticas históricas. Francisco, con lo que hace y con lo que dice, expresa en su pontificado algunos de esos rasgos de la vida pastoral de la Iglesia latinoamericana. Los rasgos que atravieso en ese primer punto que gana el texto, no los desarrollo, son el giro del mundo hacia el Pacífico, y América está junto con Asia hacia el Pacífico, el hecho de que el castellano es la lengua más hablada de la Iglesia Católica, Francisco es de lengua materna castellana, el hecho de que América Latina es una unidad plural, que combina en sí el oeste y el sur, la tradición occidental y la pobreza, y sobre todo la desigualdad del sur, es el continente más desigual. Sabemos de la formación humanista de Francisco y de su compromiso con los pobres. El hecho de que la Iglesia latinoamericana no está ahí, viene caminando como región, forjando una nueva figura eclesial regional. Nació así, pero sobre todo desde 1955, y en las 5 conferencias del Episcopado Latinoamericano, Francisco participó y presidió la comisión de redacción de Aparecida. El hecho de que la piedad católica, sobre todo en el amor al Dios crucificado y a la Madre de Dios, tiñe la vida de nuestros pueblos. Sabemos el amor de Él por la piedad católica popular, a punto tal que en el texto de Aparecida, Espiritualidad Mística Popular, participamos 5 argentinos, 5, y un chileno. En ese texto solo, uno fue él. Otro rasgo, para poner ejemplos, es que la nueva evangelización ha surgido desde América Latina y en Aparecida se convierte en un movimiento paradigmático y programático de misión permanente. Repite una iglesia en estado de misión. Un hecho al cual yo le doy bastante importancia. América Latina es el continente más urbanizado del mundo. 8 de cada 10 vivimos en ciudades y o en regiones metropolitanas. Y este es el primer papa, no solamente plenamente porteño de Buenos Aires, sino el primer papa en la historia de la Iglesia que nació en una ciudad grande del siglo XX. Porque el año que él nació hubo un censo en Buenos Aires, en el 36. Y Buenos Aires ya tenía 2.400.000 habitantes, de los cuales 1.600.000 eran nativos y casi 900.000 eran extranjeros en el año 36. Como sabemos, es de una familia inmigrante. Hay su sensibilidad por la pastoral de las grandes ciudades, y no es casual que en América Latina, en México, en Colombia, en Brasil y en la Argentina tengamos una reflexión sobre la pastoral de las grandes ciudades. Bien,
Así hay distintos rasgos, no desarrollo todos. El que les pongo allí, en la nota 9, es algo, 1.9, es algo un poco más amplio. Es que América Latina, podemos decir globalmente, está dentro de las iglesias del sur. América Latina, África, Asia y Oceanía, aunque esto no sea un criterio estrictamente geográfico. Y en 100 años, la proporción del catolicismo que vive en el norte y vive en el sur ha cambiado diametralmente. Se ha dado una inversión. En 1910, el 70% de los bautizados católicos vivían en el norte, 24% en Europa. En 2010, el 68% de los bautizados católicos vivimos en el sur. Y el 32% en el norte, 24% en Europa, más o menos están los y 8% en Norteamérica. Y en el sur, sabiendo la fragilidad de los datos, pero estos son de la Nueva Pontificio y de otras fuentes seculares, el 39% en torno a eso en América Latina, el 16% en África, que es creciente el catolicismo, en torno al 11%, digo ahí, 12% en Asia, ¿qué digo? 12%, y menos del 1% en Oceanía. Y dentro de las iglesias del sur, América Latina es la que tiene más camino común hecho por una cantidad de factores que conocemos. Y tiene a la vez una tradición colegial fortalecida en los últimos 60 años. De ahí que no es casual, que sea providencial, que a la hora de que venga un papa no europeo y por primera vez del sur pueda ser de la Iglesia latinoamericana. Esto daría para profundizar más, pero solamente lo he indicado porque me parece sugestivo para ser pensado. En el año 79, el padre Geda me prestó un libro que se llama La Tercera Iglesia, las Puertas, de un misionólogo franciscano suizo que se llama Bühlmann, no Bullmann, Bühlmann. Enseñó mucho en Roma. Los que tienen el texto largo lo tienen citado, Walter Bühlmann, que ya pensaba entonces, claro, eran las categorías de primero, segundo, tercer mundo. Decía la tercera iglesia, las puertas. Yo digo, ya la iglesia del sur no está solo a las puertas. Entró en una de las habitaciones centrales de la casa que nos ubica a todos. Pero para mí esto es más vasto. No pienso por pequeños ciclos históricos. Pienso modestamente que el primer milenio estuvo marcado por las iglesias de Oriente. Pienso que el segundo milenio estuvo dominado por las iglesias occidentales. Pienso que el tercer milenio, recogiendo todo eso, no dialécticamente, sino asuntivamente, abre la posibilidad de que también las iglesias del sur aporten todas sus riquezas a una catolicidad centrada y efectivamente universal. Este es un tema de fondo nombrado como marco para el texto que me interesa tratar. Creo que el obispo de Roma está desafiado a ser, como dice Lumen Gentium 13, garante tanto de la unidad como de la diversidad en la comunión. Y que a través de la periferia latinoamericana se convierte en un centro, no diría el centro, diría un centro, pero en una iglesia policéntrica, que debe ser policéntrica. Si debe estar centrada en la iglesia de Roma, que preside la caridad, sin embargo, todas las iglesias deben ser signos animadores de vida teologal y pastoral. En Copacabana dijo, hoy el centro de la iglesia está aquí, ¿no? En medio de la jornada de la juventud. Y creo que hay muchos hechos en esta dirección. Yo solamente acá pongo estos ejemplos. ¿Qué es el G9? Surgido de las reuniones de cardenales. ¿Qué es que haya una Secretaría de Estado de Economía por primera vez en la historia a la par de la Secretaría de Estado? Donde ya no el uno era el secretario de Estado, dirige todo, sino que hay dos secretarías
en el gobierno central de la Iglesia, con un secretario subordinado a una comisión y no al revés como solía ser. ¿Qué quiere decir? Que se haya transformado la mitad y más de la comisión que nombra los obispos. ¿Qué quiere decir? Que en la Secretaría de Seminarios en la Congregación del Clero se está haciendo la nueva ratio de formación sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Que a los nuevos oficiales que son invitados a trabajar en la Curia Romana se los contrata por años, 5 años o 6 años. Si no es una forma de tocar una de las raíces del llamado carnalismo. ¿Y qué quiere decir, sexto ejemplo y último en esta línea? Que hayan sido hechos cardenales obispos de Haití y Burkina Faso, con el enojo de varios arzobispos italianos y presidentes de consejos de la Santa Sede. Son signos nomás que hay que ir leyendo en este plano de lo que es un gobierno que representa la catolicidad y la colegialidad, y que se irá viendo en la marcha. El texto, sabemos que Francisco habla con los gestos, con la gramática y la simplicidad, y con las palabras que son profundas y sencillas. Este texto es el texto de un pastor que es pastoralista. Hay muchas biografías sobre él, leí varias, y comienza a haber estudios sobre el pensamiento de él, leí varios. No muchos, casi ninguno repara que antes de ser obispo no solo fue párroco de la parroquia Patriarca San José en San Miguel, y no solo rector del Máximo o en los otros cargos que haya tenido en la compañía, sino que fue profesor de teología pastoral en 2 periodos distintos. El segundo periodo, recordábamos ayer con el Pato Cantó, me tocó reemplazarlo cuando él fue enviado a Córdoba. Yo daba teología pastoral fundamental en el Máximo. Por lo tanto, creo que para entenderlo hay que ver tanto la figura del pastor misionero como la del pastoralista que piensa la vida pastoral de Dios. Y este texto es un texto de teología pastoral, en cuanto ésta, desde la fe, piensa la acción evangelizadora en la historia. A él se le encomendó hacer un documento con los aportes del Sínodo de 2012 sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Prefirió hacer un documento personal incorporando aportes dados por el Sínodo. Hay 30 citas de las proposiciones sinodales. Pero quiso hacer un documento personal donde elige 7 temas, están indicados en el número 17 de la exhortación, y donde el énfasis está en procurar una nueva salida misionera de la Iglesia, en perfilar un determinado estilo evangelizador, o bien en expresar su sueño por una opción misionera, capaz de transformarlo todo, que es lo primero que tenemos en el Papa. La exhortación tiene un sentido programático y es la página siguiente, el número 25, que ustedes tienen allí en 2.5, y no lo leemos, pero donde hay que registrar las palabras claves, sentido programático, para avanzar en el camino de la conversión pastoral y misionera. Retengamos estas frases: conversión pastoral, conversión misionera, que no puede dejar las cosas como están. Estoy introduciendo la idea de reforma. Sugeriría que cada uno hiciera una lista algún día de todas las cosas que no pueden seguir como están, para ver en qué medida hacemos la recepción de este criterio de discernimiento. Hay muchas cosas que no pueden seguir como están, hay otras que pueden seguir como están y que pueden mejorar, y hay otras que hay que comenzar. Este es el espíritu que él transmite en la exhortación.
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. La estructura del texto, que la van a tener en 3 hojitas que siguen, 2-6, la resumo, no es tan fácil de verla por los meros títulos de los capítulos. El capítulo primero ya es eclesiológico, la transformación misionera de la Iglesia para ir a la frescura original del Evangelio del modo que llegue a todos. El segundo capítulo correspondería a lo que solemos llamar el ver o el mirar, discernir los desafíos de los signos de los tiempos en 2 aspectos: en el aspecto social, y ahí los signos que producen desigualdad y exclusión, y en el aspecto eclesial, las tentaciones que afectan el fervor o la alegría de los agentes pastorales. El capítulo tercero vuelve a ser eclesiológico pastoral, y para mí, y no solo para mí, por ejemplo también para alguien más cercano, Francisco, como Víctor Fernández, es el corazón de la exhortación. Se llama el anuncio del Evangelio, es el mismo título que está en el tema de la exhortación, en el tema general, el anuncio del Evangelio, donde se concentra en una primera etapa en el sujeto, el pueblo de Dios como conjunto, sujeto de la misión evangelizadora, y luego en algunas formas de comunicación directa del mensaje o del querigma: piedad popular, conversación personal, homilía, catequesis mistagógica, acompañamiento pastoral. No están todas las formas de evangelización, están algunas, unas más que otras. En el capítulo 4 tenemos la respuesta al primer grupo de desafíos del 2. Es el capítulo social, el cuarto, el más extenso, en cantidad de números y de páginas, el 4, donde desarrolla un tema muy típico de la Iglesia latinoamericana: la dimensión social de la evangelización, los vínculos entre evangelización, promoción humana, liberación integral, desarrollo de todo, en todo y para todos. Y en ese marco 2 grandes temas: la inclusión de los pobres y el diálogo por la paz, que son 2 prioridades de su pontificado, como vemos en los gestos. Sobre el diálogo por la paz no hace falta decir nada a poco tiempo del viaje a Israel, solo ver la encíclica de los gestos, con las tenágoras, frente al muro, a los 2 muros, o bien en su abrazo con Escorca y Agudo. El capítulo 5 responde al segundo grupo de desafíos del capítulo 2, que son las tentaciones de los agentes pastorales, y desarrolla una espiritualidad pastoral o evangelizadora. Esto no es una novedad, pero sí un énfasis. No es una novedad porque ya lo tenemos en el último capítulo de Vachel Nunzianti o en el último capítulo de Redentoris Missio, espiritualidad evangelizadora y o misionera. Y en la Argentina se ha desarrollado especialmente en el capítulo 3 de Líneas Pastorales y en el capítulo 1 de Navega Mar Adentro en 2003, donde quisimos pasar de hablar del espíritu en minúscula que ha de animarnos, 1990, al espíritu con mayúscula que nos anima, 2003. Eso es una reflexión del episcopado y peritos argentinos, ¿no?, sobre la vida pastoral. Las correspondencias del texto están a la vista. Vamos al primer tema, la alegría de evangelizar, donde pido que alguien lea lo que tiene como número 1, por favor, en voz alta. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Bien, la nueva etapa es otra frase de Navega Mar Adentro. El Papa sale al paso a la tentación de la tristeza individualista que clausura el sí. El número 2 es muy fuerte. El que está clausurado en sí, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha a Dios, ya no se goza la dulce alegría del amor. Se clausura en sí.
Lo contrario va a ser la dinámica del amor como éxodo. Se refiere a una tentación de todo ser humano y también de los cristianos, cuya opción parece ser a veces la de una cuaresma sin Pascua, número 6. El Evangelio Gaudium expresa la alegría que provoca recibir y dar el Evangelio que es Jesucristo. Hay números muy logrados que los biblistas habrán estudiado, como el 5 y el 21. Los dejo aquí. Indico que alegría está al menos 59 veces y que retoma un tema de Lumen Fide, la alegría de la fe, Lumen Fide 47, la belleza y la alegría de la fe que iluminan el camino de la vida aún en medio de la noche, Lumen Fide 57. En este contexto, es claro que Francisco tiene devoción por dos textos. Los que se formaron con él lo saben, por dos textos de Pablo VI de 1975, Gaudete Domino, a partir de Filipenses 4:4, alegren en el Señor, y Evangelii Nuntiandi. A la Evangelii Nuntiandi la nombra 15 veces en la exhortación. Pero quien conoce textos previos de Bergoglio sabe que este es un documento de él, aunque dice que ha consultado a otras personas. Uno ve reflejados allí muchos textos que él ha dicho a lo largo de su vida, sobre todo en los últimos 15 años como arzobispo de Buenos Aires. Y la relación con el Evangelii Nuntiandi es frontal. El Evangelii Nuntiandi es una fuente de este documento. Puedo decir lo que lo pregunté. ¿Quisiste hacer otro Evangelii Nuntiandi? No, de ninguna manera. Se apoya en ella, la trata de profundizar, actualizar, ampliar. Pero esto, que puedo decirlo de una conversación privada, lo acaba de decir en la Asamblea Pastoral de la Diócesis de Roma, 16 de junio, hace unos días. No lo tienen ahí, donde dice: Evangelii Nuntiandi es el mejor documento pastoral del posconcilio y por lo tanto, diría yo, de todo el magisterio pontificio, que no ha sido superado, dice él. Es una cantera de inspiración, una cantera de recursos para la pastoral. El testamento pastoral del gran Pablo VI, que siempre será un punto de referencia. Esto lo digo para ver las relaciones con Evangelii Nuntiandi. Por cierto, esta exhortación no sigue la estructura teológica tan articulada de aquella exhortación, pero tiene muchos vasos comunicantes. La novedad absoluta de Jesucristo. En el capítulo 1, una eclesiología de la Iglesia evangelizada evangelizadora. En el capítulo 4, un desarrollo de lo que entonces comenzaba la dimensión social de la evangelización. En el capítulo 5, la espiritualidad pastoral. Y es allí donde aparece el número 80 que tienen sí, y que era el final del capítulo sobre el espíritu, la espiritualidad evangelizadora de Pablo VI, donde él salía al paso a la misma tentación que hace 40 años tenían otros o nosotros, tentaciones de desaliento, de desánimo, de caída de fervor o de caída de alegría. Y Pablo VI nos movía a la dulce y confortadora alegría de evangelizar y a que comunicar a Cristo sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Quien lee textos de Bergoglio, por ejemplo, lo que dice a la Congregación Provincial de la Compañía en el año 78, ve cómo ya meditaba esta frase de Evangelii Nuntiandi, que está en el número 10 de la exhortación, pero que además da el segundo título del preámbulo de la exhortación. Puedo agregar algo personal aquí. Como perito y miembro colaborador de la Comisión de Redacción de Aparecida, él quiso que esta cita cerrara el documento, en el número 552. Luego viene una conclusión formal y luego viene la oración final. Pero quiso que Aparecida terminara. Además, en Aparecida está 90 veces la palabra alegría o la palabra gozo, porque fue una decisión de la Comisión de Redacción asumida por la Asamblea, sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo 3.
Por ejemplo, que evangelizar es comunicar el don del encuentro con Cristo por un desborde de alegría y gratitud. Número 14. Sobre la alegría, también Francisco aprovecha la Gaudete in Domino, que es la primera cita del Evangelii Gaudium, en el número 3. Son dos contextos distintos. La Gaudete in Domino estaba en el contexto de un año santo, que entonces, para los más viejos, era un doble año santo. El 74 en las iglesias locales, el 75 en Roma, en la Iglesia Universal. Él quiso la Gaudete in Domino para Pentecostés del 75. Y lo justifica haciendo toda una fenomenología de la crisis de alegría o de las causas de la tristeza en el mundo contemporáneo. Algo parecido a lo que empalma Francisco. En esa carta, que Pablo VI le llama una especie de canto a la alegría, habla de la alegría del Espíritu Santo, la alegría como fruto del Espíritu, y propone una peregrinación a las fuentes de la alegría cristiana, que son todos los capítulos, no solamente del Antiguo al Nuevo, sino la alegría en el corazón de los santos y de los peregrinos. De ese documento, lo único que tienen citado ahí es una frase que vendrá muy bien con la charla de Ángel de ayer y con el debate posterior. Lo tienen en el número 9, cuando Pablo VI habla de ir a las fuentes de la alegría para responder al deseo de felicidad. La fuente es el amor de Dios, primero el amor de Dios, primero Dios que es amor, que se nos dona en su Hijo y en su Espíritu y nos comunica su suprema felicidad. ¿Por qué? Cita literal de la conclusión. Porque en el mismo Dios todo es alegría, porque todo es don. Todo es don, todo es alegría. En este contexto, ¿qué le agrega Francisco? Por cierto, está la continuidad bíblico-espiritual y la respuesta a un desafío. Pero la novedad, creo, de Francisco es la alegría de evangelizar. No solamente la alegría como mensaje del Evangelio, sino como acción que provoca el Evangelio en nosotros. El Evangelio nos alegra, esta es la buena noticia para todo el pueblo, y nos mueve a compartir esa alegría con los demás. De ahí que piense la evangelización en la lógica de la adoración, de la entrega, de la comunicación de la vida por el amor. Por eso dice la caridad de Cristo nos apremia, guay de mí si no evangelizara. Es decir, una lógica de la sobreabundancia, del amor que alegra, para que demos gratuitamente lo que recibimos gratuitamente. ¿Qué es la alegría misionera para él? Uno podría pensar, si tiene en la cabeza aquí, como en otros textos, aquella enseñanza de Santo Tomás, donde, en la segunda, la alegría, la paz y la misericordia son frutos interiores, efectos interiores de la caridad. Algún texto da que pensar en esa línea, no pierdo tiempo en ello. Pero por cierto, si la alegría es fruto del amor, la alegría evangelizadora es el fruto del amor comunicado por el Evangelio, del Evangelio del amor, que nos alegra. Y es también el fruto de aquel que entró en la dinámica, que hay más alegría en dar que en recibir, o bien, más sabiamente aún, que dando se recibe. Estamos en 35, bien. Por eso, sobre la alegría, ustedes tienen el texto 3.11, que me parece uno de los más claros, de la alegría como fruto de la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí. Y tienen también el texto 13, que pido que alguien lo lea. Cuando él se interroga sobre los motivos para evangelizar, en el capítulo espiritual 5, él va recorriendo una serie de razones, pero la primera es esta que tienen centrada en ese texto 12 y 4. Por favor, una voz fuerte. La primera
motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por el que nos mueve a amarlo siempre más. Pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. No hay nada mejor para transmitir a los demás. Sobre esta base, 5 minutos para cada uno de nosotros los temas. Desde la conversión misionera para la reforma de la Iglesia, registren las 3 palabras: conversión, misión, reforma. Porque Francisco se propone una nueva etapa, dice en el número 17, conforme a la enseñanza de la Lumen Gentium. Lo dice literalmente. El primer tema se llama la reforma de la Iglesia en salida misionera. Si uno lo hiciera dialogar con otros que tienen otros horizontes teológicos, Leguilú o Molman, diría: no pensar solo la misión a la luz de la Iglesia, sino la Iglesia a la luz de la misión. Por eso cita tanto Evangelii Nuntiandi 14, la Iglesia existe para evangelizar. Quiere la transformación misionera de la Iglesia. Como dijo al universalizar el culto a Pedro Fabro, solo si se está centrado en Dios es posible ir hacia las periferias del mundo. Yo lo digo así: la reforma de la Iglesia viene por la conversión a Cristo en la misión a los demás. Conversión a Cristo, misión a los demás. La síntesis pastoral de Francisco se apoya en una eclesiología del pueblo de Dios misionero. Acá hay un aporte que puede ir a una pregunta de parte de la teología argentina del pueblo de Dios, del pueblo civil y de la pastoral popular. Pueblo en la exhortación tiene al menos 3 sentidos: pueblo de Dios en el 3, pueblo civil en el 4, gusto o pasión por ser parte de un pueblo, del pueblo de Dios en este caso, en el 5. Pero aquí la eclesiología está desarrollada en los números 112 a 134, una eclesiología del pueblo de Dios, que hunde sus raíces en el misterio de Dios y peregrina a través de la historia y de la cultura. Es ahí donde aparece su clásica forma de hablar de la Iglesia: santo pueblo fiel de Dios. Si le sacan el fiel, es una frase de Lumen Gentium 12a. Santo pueblo de Dios. Y agregan el fiel, tenemos 3 modos a esa palabra pueblo para indicar que está hablando de la Iglesia, pueblo de Dios. Y donde se expresa también en los gestos. Cuando sale al balcón y se presenta como obispo de Roma y piden que rece, no es solo la costumbre que siempre tuvo rezar por mí. Para mí eso es un elemento eclesiológico mucho más profundo. Es reconocer la subjetividad creyente y orante del pueblo de Dios, sobre cuya oración se basa el ministerio pastoral, entre otras cosas. Y es una teología del pueblo de Dios entre los pueblos de la tierra, que toma el rostro de todas las culturas, un rostro pluriforme, no monocultural, sino pluricultural, como desarrollará seguramente Quique, lo dejo aquí picando, donde lo que se dice de todo el pueblo de Dios se debe decir de todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Es santo, todos llamados santos y llamados a la santidad. Es evangelizador, todos convocados a la misión. Por eso después verán un par de textos que no los pongo ahora, que hablan de la misión en primera persona, de cada uno y de cada una de los bautizados, que somos discípulos misioneros. O bien cuando en el número 273, no lo buscamos, él dice en primera persona como una confesión: yo soy una misión en esta tierra y para esto estoy en el mundo. Dice, eso lo puede decir la docente de alma, la enfermera de alma, el político de alma. Yo soy, todo el tema persona-misión. Creo que la novedad de Francisco está ligada a la novedad de la Iglesia latinoamericana y en particular a pensar
la conversión pastoral y la renovación misionera. Él recrea esas fórmulas en la frase Iglesia Pastoral en Conversión, número 25 al 33, que es uno de los corazones del texto, 25 al 33, Pastoral en Conversión. O incluso dice conversión misionera en el número 30, hablando de la iglesia particular. La misión como paradigma de toda la iglesia. Un estado permanente de conversión y de misión. Yo lo digo así. Creo, entre otras cosas, pero sobre todo, Francisco fue elegido para continuar las reformas pendientes del Concilio Vaticano II. Subrayo pendientes. Y que el núcleo de su mirada sobre la reforma de la Iglesia son estos pilares de la conversión y la misión, reunidos en la conversión misionera. Si no hay conversión, no hay reforma; si no hay misión, no hay reforma. Es un único movimiento vincular, conversión misionera. Lo digo a mi manera: una iglesia sempre reformanda es solo una iglesia in statu conversionis y una iglesia in statu misiones. En este contexto, ustedes, salteo muchas cosas, tienen así el texto 4.14, vinculado al Concilio Vaticano II, donde ingresaremos mañana. Francisco cruza mucho la metáfora del sol y de la luna. Dice que cuando la iglesia cree que tiene luz propia es cuando cae en la autorreferencialidad. Sabe que Cristo es la luz de los pueblos. Que la iglesia es como la luna para irradiar esa luz. Sabe del primado de la acción de Dios en la vida de la iglesia y en la evangelización. Que la misión no es proselitismo, sino atracción. Esto se ve cuando enseña sobre la homilía, por ejemplo. Que el predicador en primer lugar tiene que cosechar lo que Dios ha sembrado. Pero se ve sobre todo en la mirada del concilio. Porque él fue ordenado en el 69, presbítero, y obispo en el 92. O sea, si Joseph Ratzinger estuvo en el concilio como perito, este es el primer papa postconciliar que no estuvo en el Vaticano II, sino que fue elegido después del Vaticano II, formado entonces. Por lo tanto, 5 quedan, ¿no? Bien. Por lo tanto, yo creo que no le vamos a ver a él, ni por formación, ni por estilo, ingresar en debates sutiles sobre la hermenéutica del concilio, en la cual estuvimos muchos años. Y tal vez debamos estar algunos dedicados a la teología, pero para mí no son cuestiones para hablar entre 1.200 millones de católicos. Creo que ha sido un brete que se volvió un laberinto, volverse a una hermenéutica del concilio desde el gobierno central de la Iglesia, cuando hay que interpretarlo para la recepción y hay que recibirlo interpretándolo para la realización. Pero ahí Francisco urge la realización. Y es por esto que, y esto compartiendo lo que Carlos estudia, yo también estudio, de la interpretación de los sismos, pero estoy hablando del rol del obispo de Roma en la renovación de la Iglesia, según el concilio, ¿no? En este sentido, el texto que pongo allí es el texto de Unitatis Redintegratio que él toma en el número 26, para indicar las dos fuentes de la reforma, que es la fidelidad a Cristo, que nos ayuda a realizar mejor lo que la Iglesia es. Lo mismo se ve en el texto 27, sueño, miren acá las palabras: misionera, reforma, conversión. Las 3 palabras que indiqué: conversión, misión, reforma. Lo diría de este modo: la conversión misionera es la forma que él traduce el ressourcement y el ayornamiento. Sabemos que el debate en torno a la renovación va por la vuelta a las fuentes y por la puesta al día. Pero las dos se combinan en lo que se llama la conversión misionera. La conversión es ir a la fuente, que es el Evangelio, que es Cristo, y desde él ir a todos los hombres, a todas las culturas, a todas las generaciones. En la puesta al día, quien se hace contemporáneo de Cristo permanentemente, se pone al día permanentemente en el servicio de la misión.
lo digo yo, no, lo dijo él el otro día, cito, para mí la gran revolución es ir a las raíces. Me preguntan siempre, ¿es un revolucionario? Para mí la gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que esas raíces tienen que decir al día de hoy. Creo que es una forma de vincular la vuelta a las fuentes y la puesta al día. Y acá lo último, que es lo de Congar, diré algo de la misericordia, de diálogos a Yamaco, al final de la mañana tal vez. Lo que tienen en el texto 15, 4.15, que no me parece menor comparar algunas actitudes que propone Francisco con las 4 condiciones que puso Congar en su famoso, original y discutido libro de 1950, Verdadera y falsa reforma de la Iglesia, que casi nadie tiene completo, yo lo tengo completo en francés. Sé que Ángel quiere que salga traducido completo al castellano. Ahí les pongo que hay 4 actitudes, hay más. ¿Cómo? Una reforma centrada en el amor en clave evangelizadora, la comunión como armonía de las diferencias, la paciencia con los límites y procesos, eso que dice no maltratar los límites, la renovación a partir del querigma evangélico y en la tradición, que tiene que ver con las 4 condiciones de la última parte del libro de Congar para una verdadera reforma católica, que eran la primacía de la calidad y de la finalidad pastoral. Segundo, la permanencia en la comunión de la totalidad católica, frente a una reforma que puede llevar a cisma. Tercero, la paciencia para evitar apuros y demoras. Cuarto, el retorno a la tradición originaria, la vuelta a las fuentes, sin caer en adaptaciones superficiales. Sobre la misericordia, que decir en 3 minutos. Bien, creo que aquí hay otra clave profunda del pontificado de Francisco, que nace de la iniciativa de un Dios que nos amó primero, número 12, que nos primerea con su misericordia, número 24, y que es el centro del querigma, el amor trinitario y cristocéntrico. Ahí el texto, Pablo, el siguiente, ese, el 164, que creo que es muy claro para mostrar que el querigma es trinitario, porque la Trinidad se ha manifestado, dicen otros números, en el amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado, número 36. Cada uno, con el tiempo, hace su propia síntesis de lo que es el corazón del cristianismo, ¿no? Yo desde hace 8 años, más o menos, hago así. Dios es amor, Juan, y lo más importante es el amor, Pablo. Es la síntesis que yo hago cuando me dicen diga el cristianismo en 2 palabras, que no son mías, son de la palabra de Dios. Juan y Pablo. Ambos muestran la teología, la cristología y la antropología en el centro del amor. Y creo que, como indicaba ese Ángel, hay un movimiento profundo de los últimos pontificados en centrar la Iglesia en el amor. Aquí hay una coincidencia profunda de Francisco con este libro de Táscar, La Misericordia, pero no solo con él, estamos en la razón, no solo con él, porque quien ve la caricia de la bondad de Juan Méndez, quien ve el hombre de gran corazón, como lo llamó Atenágoras a Pablo VI, quien ve la doctrina, la liturgia, la espiritualidad y la promoción a una iglesia de la misericordia de Juan Pablo II, quien ve el primado de la caridad del Benedicto, puede leer la Reformante Francisco. El mismo hombre serio de Buenos Aires, atravesado por la sonrisa de Dios, que sin embargo en Navidad salía en los cortos con el niño en manos diciendo Dios es ternura. Y la ternura de Dios
el amor, su bondad, creo que es una de las líneas que lo hermana profundamente a Juan 23. Su secretario Capovilla dice: "È tornato Papa Giovanni", pero que lo liga también con corrientes profundas de la Iglesia Católica de los últimos 50 años. Y sobre esto mis 3 convicciones finales. Con Lafont pienso, cuando Lafont analizaba a Juan 23, en imaginar la Iglesia Católica 2, que la Iglesia siempre es comunidad de fe, de esperanza y de amor. Pero hoy, sobre todo, el lenguaje de la fe y de la esperanza es el amor. Y las imágenes de la Iglesia Madre, de la Iglesia Hospital de Campaña, y todas las imágenes para mostrar el corazón de Dios a través de una Iglesia cercana a todos, especialmente a los más pobres. En este contexto, yo pongo, no lo desarrollo, en este contexto de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, la lectura de la piedad popular y la primacía del credere in en el acto de fe de todos, sobre todo de los sencillos, como la opción preferencial por los pobres desde el corazón de Dios y del pueblo de Dios. Está en el texto. Segunda convicción: no es casual que en este punto de la caridad y de la misericordia, Francisco acuda al magisterio de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás está presente 17 veces, 3 veces mencionado y 14 citado, sobre todo como lo que es y fue al final de su vida, un maestro de la vida cristiana. Y ahí la importancia de la teología moral y de la teología moral teologal. Y ahí la gracia del Espíritu, el primado de la caridad y la misericordia como expresión externa de la caridad ante la miseria y el dolor del prójimo. Eso lo tienen en uno de los textos finales, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el de la misericordia? Lamento que ahí él cite el ad primum de la cuestión 34 y no el ad secundum, que es más claro aún en mostrar este primado de la misericordia en la práctica cristiana. O lo diríamos en palabras latinoamericanas: la misericordia es la forma histórica del amor, en una historia llena de injusticias y pecados, con víctimas. Última convicción, y me pasé un poquito, pero es lo que se puede. Creo que nomen es omen, el nombre es augurio, todo lo que significa que un papa jesuita se llama Francisco, por desposarse con la señora pobreza, por correr tras la paz y el bien, por cantar el canto de las criaturas, para respetar y alabar a Dios por la creación. Y en ese sentido Francisco habla con los gestos y no solo con las palabras. Vemos la Evangelii Gaudium traducida en gestos y vemos los gestos explicados en Evangelii Gaudium. ¿Qué es el viaje a Lampedusa? Sino, primer viaje, decir en un gesto que la Iglesia, como lo está en los 5 continentes, está a la vanguardia de estar junto a los que son migran o son desplazados. 1 de cada 7 en el mundo no vive donde nació. 1 de cada 7 en el mundo. Y la Iglesia de la caridad, de la misericordia y de la ternura debe estar donde los varones y las mujeres sufrientes están. En este caso, mostrando el amor de Dios siempre mayor en los gestos de un amor cada vez pequeño. Porque en Cristo lo máximo es mínimo. Lo máximo de la ternura de Dios se puede dar en el mínimo gesto de amor misericordioso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estamos un poco pasados de tiempo porque se empezó todo un poco más tarde. De modo que vamos a pasar a la reacción. Invitamos a Ángel a su autoridad en
Pero vamos a mantener el horario. Vamos a hacer, si es posible, una reacción de 15 minutos cada uno de ustedes. Menos puede ser. Así ajustamos. Buen día. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Carlos el estudio exhaustivo que ha hecho de la exhortación y que desgraciadamente pues yo no he podido leer hasta muy tarde. Él me envió un texto hace unos días, pero el texto de su ponencia pues me llegó ayer a las, no sé qué hora era, a las 9:30 o a las 10. Entonces, bueno, yo lo agradezco porque a quienes no conocemos la teología de Francisco, y lo digo con toda honestidad, nos ayuda a interpretarlo mejor, para acogernos no solo con la voluntad, es decir, son palabras del Papa, sino también con el obsequio de la razón, que es lo que en realidad también se nos pide a los creyentes ante el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, yo tendría de alguna manera que leer más a fondo el texto de Carlos, que es muy rico en la infinidad de datos que ofrece, que para mí eran absolutamente desconocidos y que por lo tanto a mí me provocan a repensar algunas cosas que había pensado sobre la exhortación. Incluso me he atrevido, que creo que es un absoluto atrevimiento, a escribir un artículo que aparece citado en la ponencia de ayer. Todavía no está publicado, pero bueno, claro, al ver ahora lo que Carlos ha preparado, pues yo veo que lo mío es sencillamente la impresión que uno tiene al leer el texto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos cuando al final es verdad, un texto tiene que ser entendido desde su autor. O sea, quién es Francisco y lo que ha significado Francisco. Y podemos decir, esto no hace falta entrar en más debates, Francisco ya es un cambio en la historia de la Iglesia. Él lo muestra en la primera parte de su ponencia con toda claridad. Yo añadiría, no quiero que parezca una obsesión, que hay que entenderlo a la luz de la renuncia de Benedicto y de su ejercicio del magisterio, que fue precisamente ese acto de renuncia. Recuerdo muy brevemente cuando renuncia, dice coram Deo, o sea, delante de Dios, después de haber analizado mi conciencia detenidamente delante de Dios y en las actuales situaciones de nuestro tiempo, ya no tengo fuerzas para. Es decir, Benedicto puso a la Iglesia y a todos sus miembros ante Dios para el servicio de los hombres. Y en este sentido creo que conecta perfectamente con la idea fundamental o la idea directriz de la evangelicauta, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Si eso hace el Papa renunciando a su magisterio, porque ya no tiene capacidad ni para quizá llevar adelante la conversión pastoral y misionera de la Iglesia, y para él poner todas sus fuerzas al servicio de eso, en realidad nos está diciendo a todos, a cada uno de los cristianos, que debemos en realidad hacer lo mismo. No obstante, eso abre la puerta, pero es evidente, como creo que Carlos ha puesto de manifiesto perfectamente en su ponencia, que al final Francisco viene con todo lo que él es y con todo lo que ha sido. América Latina, el CEDAM, la espiritualidad mariana popular, la teología del pueblo, y es verdad, obispo de la Iglesia, en comunión con el episcopado, bajo los distintos sucesores de Pedro, de quienes ha asumido o ha ido asumiendo algo,
y que de alguna forma también Carlos al final de su ponencia ha ido intentando mostrar cómo en Francisco pues esos gestos de ternura de Juan XXIII, esa vocación misionera de Pablo VI, ese primado de Dios de Benedicto, e incluso en realidad recogiendo la llamada a la nueva evangelización de Juan Pablo II, antes quizá quería decir Benedicto XVI. Claro, aquí, y yo creo que esto es lo que al menos para nosotros es más desconocido y que creo que aquí tiene una grandísima importancia la teología argentina de la cual procede el Papa Francisco. Es decir, él no se ha quedado aquí, sino que ha ido más allá, y efectivamente para un lector cristiano dedicado a la teología, la exhortación, y no solo la exhortación, sino el Papa Francisco, significa toda una provocación y un desafío, donde muchas veces uno no sabe muy bien a qué atenerse o por dónde pensar. Donde dices, bueno, uno se para, lo escucha, ve el gesto, la palabra, pero lógicamente a uno le falta todo ese trasfondo que aquí tienen ustedes, pero que de alguna manera es muy importante, y Carlos lo está haciendo, que diríamos se ponga en evidencia para que los demás podamos interpretar mejor. Sí echo de menos en eso lo que Francisco es y ha sido, su carácter de jesuita. Creo que, sobre todo para entender la forma de ejercicio del magisterio, a mí me parece que hay ahí algo que los jesuitas ejercitan y realizan en acto, que es el ejercicio del discernimiento, y de un discernimiento eminentemente pastoral y espiritual, quizá no tanto orientado hacia la discusión teológica. De hecho, en la exhortación aparece con mucha claridad, dice, yo no quiero caer en un exceso de diagnóstico, sino que dar unas pautas para discernir hacia dónde tiene que caminar esta conversión pastoral misionera de la Iglesia. De hecho, y no lo digo como forma peyorativa, yo he hecho el mes de ejercicios y conozco de alguna manera el fondo de los ejercicios espirituales, y a mí muchas de las intervenciones de Francisco, incluso en la Evangelii Gaudium, en ese estilo directo, que era muy extraño en el magisterio pontificio, a mí me recuerda lo que en los ejercicios se considera como la plática de ejercicios. Y ya no la meditación que se hace sobre uno de los misterios de la vida de Jesús, sino ese segundo momento en los ejercicios donde dice, bueno, y ahora esto lo vamos a aplicar a la vida personal y a la vida pastoral. A mí creo que en ese sentido, para entender el ejercicio del magisterio en novedad o en diferencia, por ejemplo, muy claramente con el de Benedicto, que era el de Mundeor. Respecto a las claves de la Evangelii Gaudium, estoy totalmente de acuerdo en ese estilo magisterial, sencillo y directo, que decía que iba a ser menos de 15 minutos, y ya estoy viendo con el reloj. Yo creo que esto tiene una posibilidad y un límite, y a mí me parece que esto, tenemos que debatirlo teológicamente, aunque no sea lo importante, porque es verdad que lo que Francisco quiere es dinamizar la vida de la Iglesia. No quiere hacer, yo creo que eso él lo dice de muchas maneras, no quiere que el texto de Evangelio Gaudium se convierta para que discutan los teólogos, sino que lo que quiere es que eso sean directrices fundamentales para la vida pastoral. Ahí podríamos ver la originalidad o la relación con el signo de la nueva evangelización. Pero yo aquí me gustaría preguntar directamente a Carlos, porque él lo sabe y además tiene contacto directo con el Papa. Yo no lo tengo. Firmado al final del año de la ley en el contexto de la nueva evangelización, ¿por qué no es una exhortación post-sinodal? Y siendo un documento programático, ¿por qué no es una encíclica? Esto, en la interpretación del magisterio, no sé cómo decirlo, a mí me ha dejado un poco perplejo. Entonces, ¿en qué nivel de magisterio? No para discutir teológicamente con él, desde luego que no, sino para decir, bueno, ¿qué rango, cómo lo tengo yo que asumir?
es evidente que aquí está detrás la pastoralidad de todo lo que Francisco quiere hacer, que en el fondo está ya en el Concilio Vaticano II y que luego muy claramente, bueno, en el magisterio de Juan XXIII y de Pablo VI. Pero bueno, yo les pregunto en directo porque son yo preguntas que me he hecho y ya aprovecho que Carlos está aquí, que tiene ese conocimiento, pues ya lo ha dicho, pero quizá para que incida en eso. Yo confieso la estructura, estoy de acuerdo en esa unidad entre teología, pastoral y espiritualidad, me parece muy significativa esa clave que tú das. No obstante, o sea, yo también creo que la idea directriz de la exhortación es el número 27, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia, pero quizá a los ojos de un lector, a mí me parece que es una exhortación excesivamente larga y donde está descompensada en algunas de sus partes. Y eso hace que a veces, a mí al menos, me ha costado bastante encontrar cuál es, no la idea fundamental, sino luego cómo se estructura eso en la exhortación apostólica. A mí, en un sentido, me ha parecido a veces un poco repetitiva, donde yo no tengo tan claro que los capítulos, o sea, yo creo que el capítulo 1 y 3 y 2 y 4, en mi opinión, esto no en lo que dice, sino en cuanto al texto, en cuanto tal está escrito, a mí me parece que se podía haber trabajado un poco más para darle una estructura más clara, una armonía mayor y quizá haber recortado algo, bueno, pues para, no sé, para entender mejor la idea fundamental. Bueno, termino, porque ya creo que se me ha ido el tiempo. La Evangelii Gaudium está pensada para dinamizar la vida eclesial, recogiendo experiencias, ideas, realidades, teologías, o sea, especialmente marcadas por la teología pastoral del siglo XX y especialmente de la Iglesia de América Latina y especialmente en Argentina. Quiere ser, por lo tanto, orientada fundamentalmente a la aplicación, a la reforma estructural de la Iglesia en este sentido. Pero yo creo que aquí está su valor y su límite respecto a la recepción teológica de la exhortación, al menos desde mi punto de vista. Porque en algunas cosas yo al menos hubiera deseado una mayor precisión en el tratamiento de algunos temas, aunque es cierto que el Papa dice: yo opto por movilizar y dinamizar, y bienvenido sea. Pero claro, para que sea luego recibido, acogido, discutido en el ámbito teológico, es evidente que yo creo que es necesaria hacer una mayor precisión de algunas cuestiones, especialmente, por ejemplo, vinculadas a la doctrina social de la Iglesia o a los temas, por ejemplo, de la economía de exclusión o, bueno, en este no tengo tiempo, bueno, lo dejo. No, ese por ejemplo uno, o sea, yo creo que él, en un tema tan sensible como la doctrina social o como el tema económico, donde es esencialmente complejo, él es verdad que dice afirmaciones que van más a mover al corazón del cristiano, pero en mi opinión, escritas en el magisterio pontificio, quizá deberían de haber tenido una mayor precisión o una mayor profundización. Claro, yo no diría, es que ese no es el lugar. Digo, pues entonces, a lo mejor hubiera sido dejarlo sencillamente explicado. Pero son tal la cantidad de temas que trata que no los puede tratar lógicamente con precisión. Entonces, bueno, a mí me parece, pero vamos, esto, insisto, su interés es movilizar la vida de la Iglesia, no dar discusión a los teólogos, y en este sentido me parece absolutamente legítimo. Aquí hay un tema que no es solo de Francisco, sino que viene, y este es el último que te dejaría, la relación entre magisterio y teología. O sea, no es un problema de Francisco, sino que viene siendo un problema especialmente desde Juan Pablo II. Es decir, cuando un papa ofrece el magisterio para la vida de la Iglesia, ¿qué es lo que tiene que ser asumido por el creyente? ¿La teología que tiene detrás? O, diríamos, el magisterio explícito que quiere compartir, comunicar y alentar para la vida de la Iglesia. Yo pongo un ejemplo.
muchos de mis colegas, cuando escribía Benedicto XVI y no, diríamos, participaban de su teología, con razón decían: hombre, yo sí, su magisterio sí, pero yo no tengo por qué asumir la teología que él tiene detrás, por ejemplo, en una cuestión muy clara, que él mostró una distinción neta entre su comprensión de Jesús, en sus 2 libros sobre Jesús de Nazaret, y luego lo que sería su magisterio pontificio. Bueno, en ese sentido, pues yo creo que también, lógicamente, como Francisco, necesitaremos comprender su teología para poder acoger mejor su magisterio en cuanto Papa, pero digo que también será de alguna manera discutible si con el magisterio de Francisco hay que asumir toda su teología anterior. Pero yo digo, lo que era legítimo para decir para Benedicto, lo que era legítimo para decir lógicamente para Juan Pablo II, pues ahora lógicamente también se abre un debate en torno a esta cuestión. Y bueno, estoy... Lo sono también con el agradecimiento al texto de Carlos, que para mí ha sido buenísimo, que tengo que volverlo a leer, que tengo que volverlo a profundizar, y que esto son solo cosas así, a buena pluma, que vamos, como un lector casi que no sabe. Muchas gracias. Pasamos a la reflexión de Enrique. Bueno, pero no pasar de 20 minutos. Como decía Ángel, el texto acabado de la ponencia de Carlos lo recibimos recién ayer y no hubo tiempo para sacarle punta a cosas tan ricas. Pero sí, bueno, en algún diálogo previo con Carlos ya habíamos hablado un poco desde dónde podía acceder yo a partir de los temas que había estudiado y que tienen que ver con esta eclesiología de cuño argentino, si se quiere, que estudié en Padre Tello. Bueno, José Carlos me dio también el otro pie de entrada al contar que yo había estudiado sobre Tello y que trabajo en la edición de sus obras. Es difícil hablar de un pensamiento como el de Tello, así públicamente. Bueno, yo de hecho lo vengo haciendo y vi el libro que es fruto de la tesis sobre su presentación del cristianismo popular latinoamericano. Es difícil, digo, porque tenía un patos teológico peculiar. Él nunca hubiera estado en una reunión de esta, lo saben los que lo conocieron, ¿no? Y no porque, no peyorativamente hacia lo que hacemos, sino que entendía distinto el quehacer teológico. Él decía, bueno, lo que importa es ver qué es lo que Dios quiere para América Latina. Y en ese sentido todo su pensamiento era eminentemente pastoral, era profundamente teológico, profundamente especulativo, lo saben los que lo conocen, y eminentemente pastoral. Pongo un ejemplo corto, por ejemplo, él empezaba a hablar de lo que significaba la Virgen, la relación de la Virgen con la Trinidad, y hablaba de la Mulia Ineffabilis Deus, y hablaba de lo que significaba que la segunda persona de la Trinidad se encarne en el seno de María, y pasaba por los concilios contra los iconoclastas que explican que el honor que se dirige a la imagen se dirige al original, y eso es lo que vive la gente, y explicaba lo que significaba el escapulario, el hábito, el estar revestido de la Virgen, y eso se derivaba en la medalla que usa la gente, y terminaba diciendo hay que hacer medallas lindas para que la gente sea devota, y para eso hace falta una herramienta tal que sea un balancín de 2 toneladas, porque si lo hacen por 1 tonelada no va a salir linda. Entonces terminaba la charla diciéndole a uno de los que lo escuchaba: vos tenés que buscar una fábrica de medallas que la hagan así y que sean baratas para que la gente se sienta protegida. Y había arrancado con la Trinidad, y todo en la misma charla. Bueno, ese era su quehacer teológico de algún modo. Por eso es difícil ponerlo en estos términos, ¿no? Pero sí, la gran preocupación de él era fundamentar teológicamente esto que dice Puebla, que es América Latina, una originalidad histórico-cultural. En estos 5 siglos de historia nació algo nuevo en América Latina, un nuevo rostro del cristianismo. Dijo Bergoglio el día que presentó mi libro, está el video en YouTube si alguno lo quiere ver, y esta misma metáfora de los rostros del cristianismo es la que usa Evangelii Gaudium, y a eso un poco me quería referir, ¿no? El Papa está haciendo
ya desde Perogrullo decirlo a esta altura, una reforma de la Iglesia, una reforma que empezó desde el primer momento, desde que no quiso ponerse los zapatos rojos. Empezó directamente con esta reforma, que es en clave misionera, y comparto con Carlos y con todos seguramente los que han leído la exhortación, que el punto 27, cuando dice sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, es el quicio de lectura de Samuel. Él lo viene haciendo institucionalmente, esta descentralización. Y Carlos nos presentó en su ponencia esos 6 ejemplos, que yo sinceramente no tenía presente así tan bien puestos, de cómo está reformando la Secretaría de Estado, la parte económica, el estatus de los oficiales, allá hasta el hecho de cardenales de lugares pobres en contra de diócesis de tradición cardenalicia. Bueno, pero aparte de lo institucional, él ofrece una eclesiología descentralizada en Evangelii Gaudium, especialmente en el capítulo 3, ¿no? que como dice Carlos también es el núcleo de la exhortación. En los números 111, 118, el título creo que era Un pueblo con muchos rostros, tengo acá más el título. Bueno, él ahí presenta esta eclesiología descentralizada y asume, como lo había asumido también en el prólogo de mi libro, esta idea de Tello, que Tello lo pone para fundamentar que puede existir un cristianismo popular. Dice, bueno, hay muchos rostros del cristianismo, no dice la palabra rostro, pero dice muchas... ¿Qué dice? No, Tello digo. Lo que dice, lo que explica Tello es que se encarna culturalmente de muchos modos, ¿no? Y Francisco, bueno, toma de ahí para decir lo de los muchos rostros del cristianismo. Tello es difícil de catalogarlo por esto que venía diciendo, pero sí se puede decir que el marco, el humus de su pensamiento es la teología del pueblo, ¿no? Teología del pueblo que, como sabemos, se acuña, si se puede decir de algún modo, alrededor de las reuniones de los peritos de la Tuepal, entre el 69 y el 74 aproximadamente, donde, bueno, Carones lo tiene bien caracterizado en sus artículos, pero dos cosas que podemos decir es que privilegia para el acceso a la realidad el análisis histórico-cultural. No desprecia el acceso a la sociología, otro tipo de cosas de la realidad, pero sobre todo es un análisis histórico-cultural. Considera al ser humano inmerso en un proceso histórico y con un estilo de vida marcado por una cultura determinada. Es así que las dos categorías centrales de este pensamiento son pueblo y cultura, recibidas sobre todo pueblo de la Lumen Gentium y cultura desde Gaudium et Spes. En este sentido, Francisco, se puede decir que en esta parte, el Evangelii Gaudium 111, 118, asume esta mirada, ¿no? Habla de que el sujeto evangelizador es todo el pueblo. Dice, la evangelización, en el 111, la evangelización es tarea de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica. Este era un punto clásico de esta mirada, decir, bueno, no pensemos que la Iglesia es solo una institución, es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Él nos habla de esta forma de entender la Iglesia, entenderla como pueblo peregrino que está destinada a la Trinidad, tiene sus raíces en la Trinidad y está destinada a esa peregrinación hacia Dios, ¿no? Está diciendo Francisco, y lo dice en el 113, que Dios nos atrae, y cuando nos atrae no nos ve nunca como seres individuales, siempre nos contempla teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en la comunidad humana. Nadie existe absolutamente aislado. Y este pueblo se encarna en los distintos pueblos de la tierra. Y cada pueblo de la tierra tiene su cultura, su estilo de vida. Y acá viene la idea de cultura como caracterizadora de la vida de un pueblo. Es muy interesante en este sentido la observación que hace Canónico sobre que cultura fue recibido con un matiz peculiar acá en América Latina. Canónico dice, Gaudium et Spes 53 nos da la definición de cultura,
y habla primero de cultura, los párrafos A y B en un sentido más humanista, y el párrafo 53C habla de la dimensión histórico y social de la cultura. Dice, el Puebla arranca por la dimensión histórico-social de la cultura, por el C. Y de algún modo, desde el ETP 53C, lee la noción de cultura. Y se produce un desplazamiento de enfoque de ese canon, no tanto como se veía en Gaudio ETP con esta mirada más humanista, sino de esta mirada más histórico, social, cultural, justamente, que es la que acuñó esta categoría. Bueno, es interesante esto para saber a qué se refiere Evangelii Gaudium cuando habla de cultura, porque está leyendo cultura de Gaudio de Pez por los ojos de Puebla y de Aparecida. Él lo dice explícitamente, ¿no? Cita a Puebla explícitamente en el 115, dice: se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios, la definición clásica de Puebla que todos conocemos. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura, con legítima autonomía. Acá está atrás